Muy buenas noches en cualquier lugar del globo terráqueo donde se encuentren. Continuando con nuestra cata cultural, pues viajamos directamente a Argentina con un invitado de lujo. No solamente es un funcionario, servidor público, jurista por excelencia, sino que también es escritor y nos va a conversar de diversos tópicos. Vamos a proceder de inmediato a la invitamos, vamos a invitar a nuestro invitado de lujo, al doctor Caballero, que ya fue invitado ambos. Mientras se incorpora el doctor Caballero, que ya veo que se están incorporando junto con la doctora Esther, les voy a presentar a este catador de lujo desde Argentina. Es abogado de la Universidad Nacional, magíster en Ciencias Penales, juez de instrucción y correccional, presidente del Club de Litigación famosa, autor de varios libros y conferencista. Ese caballero que ustedes ven ahí, que es el doctor Guillermo Caballero, es realmente uno de nuestros admiradores o de nuestros admirados, tanto por la doctora Esther como mi persona, por cuanto el doctor no solamente realiza una actividad judicial de excelencia y de manera impecable, sino que tiene unos libros espectaculares sobre el litigio procesal, audiencia preliminar, y que sea él, como siempre en carta jurídica, con corbatas, tapones y hoy cultural, quien nos identifique y nos señale sobre sus libros. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Alejandra, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Hola Esther, ¿cómo están? Muchísimas gracias. No sé si está saliendo bien el audio. Perfecto, doctor. Bárbaro. La verdad que un placer estar con ustedes. Las vengo siguiendo hace un tiempo, así que para mí es un gusto poder compartir este rato con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Mire, nosotros siempre acostumbramos que el invitado, por supuesto, es el protagonista. Y una vez que lo salude la doctora Esther, vamos a conversar sobre esos dos libros súper espectaculares de litigio, audiencia preliminar, y qué significa para un juez que tenga tiempo de escribir, y qué importante, y desde ya felicitaciones. Esther, para que saludes al doctor Guillermo y conversemos ahora sobre esos super libros. Bueno, agradeciéndole al doctor Guillermo que haya apartado un tiempo de su agenda para estar con nosotras aquí en Cata Jurídica Cultural, también con todos los que se conectan a esta hora para conversar sobre estos temas tan importantes en nuestro litigio. Bienvenido, doctor, a Cata Jurídica Cultural. Gracias, Esther. Gracias por la invitación. La verdad es un placer estar con ustedes compartiendo este momento de charla de algo que, bueno, nos apasiona un montón a nosotros, que es el mundo del derecho. Así como nos apasiona, doctor, pues bienvenido, y vamos a conversar cómo Guillermo se convierte en escritor y qué significa para Guillermo esos dos libros que nos mostró. Son dos hijos, qué tan importante ha generado en su impacto como profesional y como ser humano. Bienvenido a nuestro espacio. Bien, estos dos hijitos son los niños 9 y 10 ya, y surge desde la necesidad de impulsar un proceso de reforma en nuestro costado norte de la patria. Formosa es una provincia que está al norte de la Argentina, limitando con el Paraguay, y hoy por hoy nuestra provincia se ha transformado en una isla del procedimiento inquisitivo. Lamentablemente no hemos dado este salto cualitativo hacia el sistema acusatorio, donde nuestro país viene atravesando un proceso de reforma muy rico, muy importante, donde se ha llegado en provincias vecinas, como la del Chaco, a llevar no solo la bandera del procedimiento acusatorio, sino el juicio por jurados no solamente en sede penal, sino en sede civil también, y han implementado el juicio indígena
que nosotros tenemos muchas comunidades originarias, y ya y le ha merecido muchos reconocimientos a nivel internacional. Y bueno, siguiendo un poco las enseñanzas del maestro Binder, uno se apasiona con lo que él nos enseña, y fui, al ingresar a la magistratura ya hace casi unos 10 años, he visto la necesidad de ir mejorando, ir avanzando en esta práctica de la oralidad que tan poco se nos enseña en los cursos de grado. Gracias a Dios, ahora varias universidades en la Argentina lo están llevando en los grados y ya no tanto en los posgrados. Y en el año 2015, haciendo un curso de capacitación en mi otra casa, en la Universidad Nacional del Nordeste, con mis queridos maestros, la doctora Aromí y el doctor Carvajal, conocí lo que era el Club de Litigación de Corrientes, y me invitaron a participar, me invitaron a formar parte de ellos, a acompañarlos, a ir practicando, a ir empapándome cada vez un poco más de la litigación. Yo ya venía con varios cursos y varias formaciones, y mi formación de grado ha sido llevado hacia el lado de la oralidad y no tanto del mundo del legajo, del expediente, como le decimos aquí. Y bueno, no me resultó tan extraño abrazar e inclinarme hacia una manda constitucional que nosotros tenemos de nuestra constitución originaria de 1853, que el juicio criminal debe ser por jurados, y esto se sostuvo a lo largo de la historia constitucional argentina hasta el año 1994, en la última reforma, donde se volvió a ratificar el juicio por jurados. Y bueno, a partir del año 2005 se ha iniciado este grandioso proceso de reforma, y el abrazo al juradismo, que está llevando muy buenos resultados. Y hoy por hoy la Argentina, que está dividida en 25 jurisdicciones judiciales, somos 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el procedimiento federal, son 25 jurisdicciones, 20 tienen sistema acusatorio puro y 12 provincias tienen el sistema de juicio por jurados. Entonces ya nos estamos quedando pocos con el manejo del juez instructor, del proceso escrito, y bueno, esto me llevó a formar el Club de Litigación en mi provincia en el año 2019, promover la práctica, y a veces es una ardua tarea quijotesca contra varios molinos de viento, porque no es por una cuestión criticable, es una cuestión de formación. Lamentablemente todos, hasta mi generación y varias generaciones de abogados posteriores, y hasta el día de hoy se siguen formando en un proceso inquisitivo. Entonces es muy difícil poder dar ese clic, dar ese salto cualitativo de entender, no solo de que, como decimos nosotros en el Club de Litigación, que la primera forma de comunicación es la oral. Todas las transmisiones de generación en generación hasta la historia de la imprenta se ha hecho en forma oral. No por algo el refrán es: hablando se entiende la gente. Nadie dice escribiendo se entiende la gente. Y la primera lengua, la primera forma de comunicación es oral. Lleva mucho proceso el escribir y el aprender a leer.
¿no? Uno no aprende a leer hasta que tiene 6, 7 años, y a escribir mucho más y a hacer comprensión de texto aún mucho más tiempo. Entonces, ¿por qué tener que seguir con estas cuestiones cuando además nosotros en el mundo del derecho a veces nos empecinamos en escribir difícil? Parecemos cual los médicos, ¿no? Querer poner frases en latín, frases en un castellano antiquísimo, ¿sí? De la época hasta precolombina a veces. Parece que hablamos de, no sé, de las leyes de Alfonso el Sabio, no sé, unos términos se utilizan que nadie habla en su sano juicio con el vecino de esa forma. Y entender esto, ¿no? Que uno no puede hacer una resolución para un tribunal superior que lo va a revisar, o que hacerlo para que el abogado le tenga que traducir a su cliente, que es el destinatario de nuestras resoluciones. Nosotros podemos hacer resoluciones de altísima calidad, explicándole al destinatario exactamente por qué resolvemos tal o cual cuestión, y decírselo en la cara, ¿sí? Y que nos ve, que nos conozca las caras. Nuestra función no es una función de ser popular, ¿sí? Nuestra función es la de darle a cada uno lo que le corresponde según el conflicto que venimos a resolver y las pruebas rendidas ante nosotros, y allí vamos a dar nuestro veredicto, apartándonos de también esta idea de la verdad real, que al menos yo tanto lo critico, porque la génesis de la verdad real viene del rey y no de lo que realmente sucedió, sino que era de quien tenía la última palabra, que era el monarca, y esa era la verdad real, no era una verdad de lo que realmente sucedió, y que se fue tergiversando y perdiendo y transformando a este mito de que en el juicio nosotros construimos verdad. Y si vamos a hablar de verdad, la única verdad que vamos a tener es una verdad probada o comprobable a través de las pruebas rendidas en el juicio. Y nada más que eso. Y lo que a mí siempre me llevó a la idea de sostener el juradismo, que no tenemos esta tradición, pero me ha convencido fuertemente. Primero que es el empoderamiento del ciudadano en el único poder en el cual no tiene participación directa. Su única participación es o como víctima, o es como imputado o acusado, o es como testigo. Aquí nosotros le estamos dando el verdadero poder, que es el de decidir si una persona es culpable o no lo es, ¿sí? Porque no vamos a decir es inocente, porque según los tratados internacionales todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, no decide sobre la inocencia, sino decide sobre su culpabilidad o no, o su responsabilidad primeramente, y después veremos la cuestión sobre la pena en la división de los juicios por cesura, que también estoy muy a favor sobre esa división en el proceso. Que puedan entender que este poder judicial tan desprestigiado que está no solo en nuestro país, sino en gran parte de Latinoamérica, y en muchos países de otras latitudes y otros continentes también estamos bastante criticados, pero no lo están así en los países que tienen juicio por jurado, porque es el pueblo el que decide, es el par, es el vecino, y también lleva a una mayor exigencia para el ministerio acusador o para el fiscal, para el querellante adhesivo, adjunto o particular, depende cómo cada lugar lo quiera denominar. Porque aquí no tiene que convencer, si fuese un tribunal técnico de 3, no tiene que convencer a 2. Aquí hay que convencer a 12. Y entonces el esfuerzo es mucho mayor, la exigencia es mucho mayor.
Y además, este juez, que es el jurado popular, no lo suple al fiscal, no lo suple al litigante. El litigante lo tiene que convencer y tiene que venir con armas leales y legales. Entonces, esto hace que sea mucho más exigente para el que viene a acusar, para el que viene a alegar una cosa. Por eso también esta dinámica de los procesos acusatorios, del proceso oral, lleva más a otra salida, que es la negociación, la mediación, y no todo debe ir necesariamente al juicio. Lo que lleva a manejar un sinnúmero de recursos para el Ministerio Público Fiscal de varias herramientas. Y esto es lo que nosotros venimos a proponer como una nueva modalidad de trabajo, una modalidad de trabajo en la audiencia, con todas las partes, todos juntos, todos trabajando en pos de solucionar el conflicto y de darle una respuesta a la gente, porque para eso estamos, para darle una respuesta a la gente. Y bueno, y a partir de allí vienen las ideas estas de ir trabajando de a poco las técnicas de litigación. Claro que la formación que venimos teniendo de principio es la formación clásica de la escuela norteamericana, ¿no? Del litigio, y enseñarnos a las primeras técnicas sobre litigar el juicio. Pero hay toda una etapa anterior que, tal vez cegados por llegar al juicio, lo omitimos. Y entonces ahí es donde uno, estudiando y accediendo a un montón de material y a un montón de cursos por toda Latinoamérica, yo me encuentro con que en la etapa previa al juicio hay un montón de audiencias, hay un montón de cosas que hacen a que yo llegue al juicio. Y para yo poder aplicar esas técnicas de interrogatorio, de contrainterrogatorio, o saber incorporar todas las pruebas, primero tengo que pasar un purgatorio, que es la audiencia de etapa intermedia. Y allí es donde surge esta idea de este libro, de la audiencia de la etapa intermedia, que donde se hace un trabajo de tal vez un poco ambicioso en pretender buscar casi una teoría general de esta audiencia, porque cada código le da en cada provincia, o incluso que yo trabajo en este libro, el código paraguayo, tiene particularidades distintas una de otra. Se ve todavía muchos rasgos inquisitivos sobre varios temores a darle las herramientas al fiscal y seguir dejándole al juez un montón de control de oficio, y no que sea pedido de parte. Y esto sigue siendo esta cuestión de que el juez hace como de hermano mayor, cuando en realidad tiene que ser de un tercero imparcial, ajeno, diáfano, que le diga sí, no, vuelva y haga de nuevo, y venga, si es que no se le prescribió su causa, no se le vencieron los plazos, vuelva y plantéelo como corresponde. O decidir que aquí no hay un caso, usted no tiene un caso, y esta persona no va a ir a debate. Y trabajar todas las cuestiones sobre las salidas alternativas y la posibilidad de planificación de políticas criminales, poder entender que las salidas alternativas al conflicto son soluciones tempranas, rápidas, inmediatas, y que van a colocar el esfuerzo en aquello que merece tener un esfuerzo para poder llegar a juicio porque sea necesario
llevarlo a juicio porque tiene un nivel de conflictividad y de controversia tal que es imposible alcanzar cuestiones que lleven a una negociación. Explicar también todas estas cuestiones sobre cuál es la garantía del acceso a la información por parte del abogado defensor hacia la carpeta del Ministerio Público Fiscal. ¿Y qué es la carpeta del Ministerio Público Fiscal? Que no solamente es la carpeta con su mapping del caso y de las evidencias de cargo, sino todo aquello que también no le ha resultado con un resultado positivo como evidencia de cargo. Y todo este instituto tan extraño del discovery o del descubrimiento, cuando por ahí escuchamos en las series esta frase que dicen te voy a hundir en papeles, y vemos que llegan cajas y cajas y cajas en un montón de series o películas que las podemos ver en las diversas plataformas. Por ejemplo, digo rápidamente, la segunda temporada del abogado de Lincoln, pueden verla, ahí hay una escena muy, muy típica, o en la de Creando a Ana o algo así, que es sobre una chica que estafó en Nueva York en el principio del 2000. También hay una escena muy, muy cómica, pero que refleja toda esta cuestión del discovery, que nosotros no la conocemos y no la practicamos. Y también sobre un recurso muy importante que es para el contraexamen, sobre todo de los peritos o de los técnicos de la policía o del equipo científico del Ministerio Público Fiscal, o de los médicos que trabajan en la autopsia o en las cámaras Gesell o en los exámenes físicos, los exámenes ginecológicos, sobre conocer los antecedentes. Y esto hace también al descubrimiento, que es el permitir o el dejar acceder o facilitar el acceso hacia los legajos personales de estos funcionarios. Porque quien quiera ir a ver el legajo del psicólogo que hizo la entrevista de las cámaras Gesell, yo para conocer y saber cuál fue el test de batería que aplicó, cuál es su formación, a qué rama de la ciencia de la psicología está adherido o la entiende como su método para poder alcanzar esas conclusiones, ¿no? Si es freudiano, si es, no sé, lacaniano u otra rama, si es cognitivo-conductual. Si yo no lo sé, no tengo ese acceso, ¿cómo voy a poder hacer un buen contraexamen? Y esto es también algo que muchas veces vemos, y yo me preguntaba, ¿cómo hacían para, en esos contraexamen que mostraban en la película, decir, usted fue sancionado en una causa y ahora y falló en tal pericia, falló en tal pericia, falló en tal pericia? ¿Y cómo saben estas personas que este perito fue sancionado, no más allá del guión, ¿no? En el drama de la serie o de la película? Y es por esto, es por el discovery, es por la posibilidad del acceso al legajo profesional, que son públicos, porque son funcionarios públicos, pero ¿a quién creería que va a ir a decir, bueno, vengo a buscar el legajo de...? No se lo van a dar. Ahora, a través de esta garantía del discovery, del descubrimiento de pruebas, y de que yo no puedo ir con esta famosa
esa idea o creencia de el as bajo la manga, de que voy a tener un testigo sorpresa o que voy a tener algo sorpresivo. No, acá no hay nada de sorpresa. Todo tiene que estar a la vista. Primero porque es el Estado el que acusa y el que tiene la carga de probar y no tiene por qué esconder absolutamente nada. Más allá que la defensa se le permite no hacer descubrimientos, pero el que tiene la carga de probar es el fiscal. Entonces el fiscal, el Estado, no puede ocultar, no puede esconder, no puede tener actitudes de ocultamiento y de engaño. Ya no, eso no es de un sistema republicano, no es de un sistema democrático, donde nosotros tenemos que llegar a poder ni siquiera exigir, debemos tener el acceso. Y hay ahora, con la tecnología y la digitalización, hay una facilitación mayor en la cual, bueno, es un clic y se va a un archivo adjunto y uno tiene un acceso en un link y se linkea y puede tener acceso para lo que necesita, no ir con una ruta para poder ir a tal o cual otro archivo. Es ese archivo el que se necesita y ese es el link y ese es el archivo adjunto que se envía y se tiene la constancia, porque hoy en esta dinámica todo se tiene constancia, todo se puede tener y no hay ninguna imposibilidad. Si el trabajo está bien hecho, y como cuando empecé diciendo, esta colección leal y legal se hace, no hay ningún inconveniente de mostrarlo. Y debería ser así. Y esa es la forma en la cual nosotros proponemos que sea este nuevo proceso. Tal vez pecamos a veces de ingenuo, de muy idealista, pero como en todo proceso a veces de negociación, uno tiene que hacer la aspiración a su premisa máxima para, bueno, después llegar a hacer algún tipo de concesión, pero ninguna concesión en la cual permita que los vicios del inquisitivo se sigan enquistando y se sigan practicando como lamentablemente sucede en algunos lugares, y que, por ejemplo, se sigue permitiendo a los miembros del tribunal, a los jueces, preguntar, vamos, en los procesos en los cuales todavía no son juicios por jurado y son por jurado técnico, o por ahí en la vertiente del juicio escabinado, como tiene la provincia de Córdoba, donde los jueces todavía tienen esta habilitación rara de poder preguntar en los juicios, a lo cual evidentemente yo me opongo, y lo digo y lo firmo en los libros y lo sigo sosteniendo en cada oportunidad que tengo para poder conversar, que el juez no tiene nada que preguntar. No tiene nada que preguntar porque las preguntas están hechas en base a una teoría del caso, a una hipótesis, a una tesis y a una antítesis. Como si por ahí escuchan los gruñidos, son mis hijitos caninos que están acá acompañándome en el estudio. Y lo otro es que esa vieja creencia, ¿no?, de que el juez, porque es juez, sabe preguntar solamente porque es juez, no porque haya pasado ningún curso de litigación, y que pregunta por las dudas. Y yo digo, a ver, ¿por qué pregunta por la duda si la duda tiene una máxima en el derecho penal? Que es, en caso de duda, tiene que estar en beneficio del acusado. Y si yo pregunto por la duda, me estoy sacando una duda que ya tiene una premisa constitucional o convencional. Y estoy cambiando mi rol de tercero imparcial a juzgado, a parte. Y estoy poniéndome en la posición de que la parte no está pudiendo obtener su información. Y será un problema de la parte que está alegando la existencia de un hecho, ¿no?, o de una circunstancia, y bueno, no la podrá acreditar. Y
llevará a una falta de probanza sobre esa afirmación. Deberá mejorar, deberá capacitarse, deberá aprender, se verá después las posiciones en algún recurso, o someterse al escrutinio de que, bueno, no está capacitado para ese rol, porque no sabe cómo producir información de calidad para comprobar sus proposiciones fácticas, como dicen los maestros chilenos. Excelente, doctor. No sé qué opinas tú o qué estamos opinando nuestros catadores, Esther. Yo estoy aquí fascinada imaginándome, primero, la serie de libros que señaló y en efecto entender cómo en cada provincia existe una forma y el recordatorio de los juicios conjurados, que en Venezuela ya no existen, tampoco existen como los escabinos. Eso fue, ¿verdad?, eliminado y el contexto y la visión que usted le está otorgando a esa figura. Esther. Sí, y bueno, agradecer a todos los que nos acompañan en esta cata jurídica cultural, que creo que también es una cata jurídica con corbatas, porque el doctor Guillermo pues nos ha hecho un recorrido en el campo del derecho comparado dentro de la misma Argentina, ¿no? Como es una provincia, como es la otra, y nosotros podemos, de alguna manera, ayer conversábamos con el doctor Jorge de República Dominicana, y poder sacar nuestras conclusiones en el derecho comparado, de que es algo que está sucediendo en toda Latinoamérica. Precisamente no nos hemos desprendido en su totalidad del sistema inquisitivo para asumir las garantías que nos brinda el sistema acusatorio, y hablamos de los abogados en la preparación, pero en muchísimas ocasiones se olvida o se les olvida a los que integran a los órganos auxiliares de investigación, y ellos son los que de manera inquisitiva también llevan adelante una investigación. Entonces, creo que en muchísimas ocasiones nosotros los abogados nos preocupamos y nos ocupamos en la formación, en la estrategia de litigación, en escribir, en conocer el procedimiento, los distintos procesos, pero dejamos de lado quienes inician el proceso, quienes están allí, quienes de manera aún no se sacan el chip del sistema inquisitivo y entienden que hay derechos y garantías que tienen ellos mismos que respetar y garantizar porque son Estado. Entonces me parece totalmente extraordinario, y sí, recordaba la serie de la segunda temporada, que hasta por salir la tercera, El abogado de Lincoln, excelente esa serie, de verdad que sí, pero recordaba también el juicio de O.J. Simpson. Sí, bueno. Ese juicio donde pues le correspondió convencerlo, y creo que eran dos nada más, la del jurado, que votaron en contra de O.J., y ellos sabían quiénes eran estas dos que votaron en contra de O.J. Todo el jurado estaba convencido de su inocencia. Entonces, un reto también para el abogado prepararse en ese sentido, en convencer no solo a uno, un tribunal unipersonal, en caso de jurado, convencerlo a todos. Es un reto también, de verdad que sí es admirable, por ejemplo, ustedes que allá tienen el sistema por jurado. Sí, bueno, y además lleva mucha práctica de saber presentarse también, de poder tener un desplazamiento en el estrado, de un metalenguaje, un lenguaje corporal muy, muy significativo. Nosotros trabajamos en los cursos de capacitación con muchos videos, no solo de series, sino también de documentales y de casos reales, para mostrar, porque, a ver, es linda la serie, pero son todos actores profesionales y están todos guionados y le dicen cómo pararse. Pero cuando vemos un documental, por ejemplo, un documental muy viejo que suele usar el Instituto del INESIP en sus capacitaciones, que es un asesinato un domingo por la mañana, que está en YouTube, lo pueden ver,
Y es realmente, pero además es, como es de principio, fines de los 90, principios de los 2000, no cuenta con toda la tecnología de un PowerPoint o una filmación. Usan gigantografías. Entonces, y la verdad que la dinámica de los contraexámenes, pero además el uso en ese entonces del atril eh, y de cómo se puede ver el lenguaje de, en algunos contraexámenes de los abogados defensores, como hasta que no dominaban la posición del contraexamen, no salían del atril. Y cuando conseguían ese quiebre en el relato, salían del atril. Y eso es como que el atril le servía de protección, como un escudo, como el Capitán América, con el escudo. Y después se liberaban, salían y adoptaban otra postura y otra gesticulación. Ya el rostro no era ese rostro duro, sino un rostro mucho más relajado. Y esto también nosotros se lo explicamos en otro libro que es Examen y Contraexamen de Testigos y Peritos. Hablamos sobre la entrevista previa y el desmitificar esta cuestión de la preparación del testigo. Porque la idea del régimen inquisitivo es, preparaste al testigo, le diste un parlamento, le enseñaste a mentir, lo estás haciendo participar en un delito, que es el falso testimonio o el perjurio, y no es así. Nosotros entendemos que preparar al testigo es anticipar de qué es lo que va a suceder, dónde va a estar, con quién va a estar, cuán hostil puede ser ese lugar, ese momento, ganarme su confianza, hacerle entender de que lo que estamos buscando son hechos jurídicos penalmente relevantes y no toda una historia de cómo se levantó ese día, que desayunó y si tomó el colectivo, o tomó un taxi o un Uber o lo que fuera, y llegó a ese lugar y pasó que desayunó o no, todas esas cuestiones no me interesan. Ir al punto real, ver qué tipo de testigo tengo, es decir, si tengo un testigo verborrágico, que le gusta hablar, que le gusta parlotear, que sea, si es confrontativo o no, si es un testigo que yo tengo que estar sacándole cada palabra, si es un testigo de memoria frágil, si es un testigo que puede ser dudoso por la posición en la que estaba percibiendo a través de algunos de sus sentidos, si es un testigo de oídas, si es un testigo que puede estar contaminado por alguna cuestión de interés en el resultado del proceso. Y todo eso me va a llevar a poder analizar, junto con el método de la teoría del caso, si este testigo lo empleo o no lo empleo. Si me va a ser un testigo con el cual yo voy a poder incorporar evidencias o voy a reforzar las que ya incorporé. Si me va a servir como un testigo de referencia hacia otros testigos o hacia otras evidencias. Todo este análisis no lo encontramos en ningún manual. Y tampoco se enseña en el grado. ¿Sí? En el grado nos enseñan los códigos, las leyes, los procedimientos, pero esto que es el trabajo diario del litigante, le hablo del litigante ya sea tanto en el Ministerio Público Fiscal como sea en su despacho particular, no nos enseñan, no se nos explica, no se nos cuenta. Y muchas veces estamos a que lo haga el juez, a que ese interrogatorio, bueno, lo hace el juez. Y no es así. O, bueno, este interrogatorio, como lo hace la policía, bueno, yo voy a contar con la versión del policía. Pero la versión del policía es una versión ya de oídas, no es la información de primera mano. Y entonces esto de preparar al testigo es
también, no solo la de anticipar dónde va a estar, con quién va a estar, qué va a ver, cómo le van a preguntar, sino también yo saber qué es lo que sabe, cómo lo sabe y con qué lo puede respaldar. Es decir, yo también tengo que hacer una tarea de verificación de la información. Si yo no hago esa tarea de verificación de la información, mal puedo estar apoyando mi teoría del caso, mi versión de los hechos en un testigo no ratificado y que no tenga un respaldo. Y así también ver cómo explican los peritos. Y el perito que muchas veces por querer dar la nota se ponen extremadamente técnico, y para los casos de juicio popular yo no necesito un técnico que hable en difícil, yo necesito a alguien que sea persuasivo y que logre explicar lo que hizo. Y esto también me trae recuerdo una docuserie que se llama el caso de la escalera o de Staircase, donde el equipo de la defensa contrata unos peritos en sangre y lo someten en su estudio, en su gabinete jurídico, a un grupo de personas que nada saben del hecho. No son potenciales jurados, pero lo utilizan como si fuesen jurados y le hacen a este perito explicar. Y luego le preguntan a ver qué es lo que entendieron de lo que sucedió. Y era realmente increíble cómo ver que la gente no entendía, no comprendía, les resultaba muy difícil, muy extraño el término, no comprendían, les generaba muchas dudas. Y esto es preparar. Y en ningún momento está hecho esto como una deslealtad. No lleva absolutamente nada desleal. Pero por eso también es una cruzada por la desmitificación de un montón de institutos, ¿no? A ver, que han existido casos en los cuales se ha preparado testigos para que vayan a mentir, los ha habido. No creo que haya dejado de haberlos y que no lo habrá en un futuro, pero no es lo que nosotros estamos proponiendo y lo que nosotros queremos que suceda. Y que lo que se refiere a la preparación del testigo, del perito, de la víctima, del acusado, el imputado para declarar, es esto. Nosotros tratamos de cambiar esta mala prensa que tiene, por ejemplo, el Instituto de la Preparación. No sé cómo lo viven ustedes allá. Excelente, doctor. Bueno, antes de que Esther realice, ¿verdad?, indique para ver qué están opinando los catadores y les señale, me hizo recordar que yo tuve la oportunidad cuando se implementó la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente por primera vez, que hicimos el salto, el gran salto de la situación irregular a una doctrina de protección integral y que se reconoció formalmente la responsabilidad penal del adolescente. Yo formé parte de la redacción de la ley, pero a su vez también fui la primera defensora de responsabilidad penal del adolescente en Barquisimeto. Y nosotros teníamos los juicios con estabilo, cuando en aquel momento el artículo 628, no se me puede olvidar, los delitos ameritaban privativa de libertad. Y realmente lo que usted está señalando es cierto, la preparación que uno tiene al momento de litigar, al momento de ejercer estrategias de litigación, no es lo mismo cuando es un juez profesional. Realmente en materia, en ese momento, los estabilos eran seleccionados de acuerdo al contexto, no cualquier persona, sino que personas que pudieran estar con la capacidad de poder entender a los adolescentes, sean educadores. O sea, se trataba de una limpieza, o así empezaba, ¿verdad?, como una limpieza de lo que iba a ser.
Y los juicios, generalmente la gente los criticaba porque indicaban de que qué podían decir, de que eran unos sinvergüenzas o que los iban a condenar, o sea que existía una diatriba frente a esa realidad. Sin embargo, los escabinos en mi particular me dieron una gran enseñanza, o sea, tenían una sabiduría realmente increíble, o sea, una sabiduría, y las preguntas de ellos eran, porque aquí sí se acostumbra en Venezuela a que los jueces pregunten, preguntas, ¿verdad?, que realmente llamaban la atención. Y nunca se me va a olvidar un caso de un señor que era mayor, que a medida que yo iba hablando y exponiendo, era hace mucho tiempo, era en el año 2000, y por supuesto yo utilizaba este portafolio para poder explicar y para poder desarrollar el contexto histriónico de lo que significaba. Y el señor, el escabino, era un señor mayor, me picaba el ojo y yo estaba muy nerviosa porque decía, van a creer que yo tengo algún tipo de relación con él. Y bueno, casualidad que el señor lo que tenía era un tic. Y entonces le daba seriedad con todo el mundo. O sea, pasé, ¿verdad? Una tremendo. Luego lo eliminaron, pero fue una experiencia increíble porque a mí me preguntan, ¿estás de acuerdo? Sí. Es otra forma de ver, es una forma de ver mucho más humana la justicia. No es una justicia llena solamente de tecnicismo, de que yo tengo que condenar. Las personas del común no se dejan manipular tanto por los medios de comunicación social porque no están presionados, porque sencillamente ellos son capaces de experimentarlo, lo viven no como una obligación, sino como una experiencia. Es algo distinto y de verdad yo también estoy a favor. Lastimosamente en Venezuela los eliminaron y bueno, formamos parte de esa realidad y sí, comparto con usted que es otro tipo de estrategia diferente. Creo que a Esther se le presentó un problema seguramente de conectividad. Doctor, en los libros que usted escribió en litigación oral, ¿son dos nada más los libros que tiene o hay muchos? No, son varios libros en los que he tenido la suerte de participar. Fui haciendo digamos, por tipos de técnicas, las obras. La primera técnica que desarrollé fue la del discurso de apertura, y el alegato de clausura con la oralidad. Yo tengo una posición en la cual yo me aparto de la denominación alegato de apertura, y me llevó muchas peleas con varios amigos de México, porque ellos lo tienen en el código de esa forma, pero es una mala traducción del inglés. En realidad, yo después en otra obra, que son sobre las técnicas de las objeciones, explico claramente por qué yo no abono la idea de que se denomine alegato a la apertura. Porque el alegato es aquello con lo cual yo realizo una valoración y doy una conclusión. Y en mi discurso inicial no puedo valorar absolutamente nada porque nada se ha producido. Lo que yo hago en mi discurso inicial o el discurso de apertura es presentar el caso a quienes no lo conocen, porque ya la acusación se hizo en la audiencia de etapa intermedia. Entonces lo que acá yo voy a hacer es mostrar cómo voy a probar mi caso y con qué lo voy a probar. Voy a hacer una promesa y lo puedo allanar con un lema. Voy a anticipar debilidades y voy a tratar de llevar adelante estrategias de lo que nosotros llamamos el abogado del diablo, de decir lo que va a pretender hacer la contraria. Y por eso no abono y bueno, gracias a Dios he tenido bastantes adhesiones en que han entendido que esta posición es racional a la idea de que como hablamos y las palabras tienen su significado, decir alegato no es solamente para una definición linda a una locución. Es un término que realmente tiene su significado y el alegato es valoración. Yo no puedo valorar al comienzo, para nada. Y por eso lo diferencio y lo distingo a esta cuestión de una de la otra. Y en el alegato, y bueno, establecemos máximas sobre
la eliminación de las opiniones personales, evitar las cuestiones sobre las declaraciones emotivas, explicar el hecho, tratar de establecer que el discurso inicial yo siempre lo tomo como que es el tráiler de la película. Entonces yo tengo que tratar de dejarle con ganas, pero decirle, miren, este testigo le va a decir tal cosa, este va a decir esto y esto va a decir esto, y acá yo voy a comprobar y voy a reunir los elementos objetivos del tipo y lo voy a tener acreditado con esto. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer en mi discurso inicial. Y en mi alegato haré lo otro, que será establecer las conclusiones de lo que prometí y de cómo se desarrollaron y cómo debe valorarse cada testimonio y dónde estuvo rendida o desahogada, como le gustan decir en México, la prueba y expuesta ahí para que todos la tomen y la adopten para la decisión a mi favor. Luego, bueno, como después le dije, trabajé las cuestiones sobre las objeciones, donde se establece como un principio de no solo de trabajar las objeciones en el examen y el contraexamen, sino también en los discursos, en el discurso de apertura y para el alegato, más allá de que por ahí hay algunas reservas éticas de algunos docentes en decir no se puede interrumpir al colega cuando está alegando. Pero ¿qué pasa? La cuestión es si la alegación es una alegación sobre... vos nombraste el caso de O.J. Simpson. Ajá. En el caso de O.J. Simpson, en el discurso de apertura, Johnny Concrach aludió a evidencia que no fue descubierta, que no fue puesta a disposición de la fiscalía y le valió al fiscal adjunto un infarto. Hasta dónde puede llegar una práctica desleal en este aspecto. Y en el discurso, en el alegato final, el alegato de clausura, hacer referencia a lo no probado, hacer referencia de tergiversación del derecho, de tergiversación del derecho, y es para decir, bueno, no, yo esto no lo puedo admitir, no puedo dejar de que esto ingrese, porque sobre todo en el juicio por jurado, porque eso hace mella en la psiquis del jurado o del decisor. Por ahí el juez técnico puede llegar a escindirlo y decir, no, bueno, acá está diciendo cualquier cosa y lo abstraigo, ¿no? Pero yo no sé qué impacto puede tener en la psiquis final de los 12 jurados y cómo esto va a después impactar en su raciocinio a la hora de decidir. Y entonces la objeción acá viene con lo que yo la entiendo como su naturaleza jurídica, como un medio de defensa. Entiéndase, medio de defensa y no medio de la defensa, porque puede ser utilizado por cualquiera de las partes, porque lo que hago es defender de que no ingrese información perjudicial e información que sea de modo irregular. Y lo otro que siempre hablo sobre la objeción es que es preclusiva y eminentemente estratégica, porque depende de saber si yo estoy litigando con un juez que conoce la herramienta de la objeción y sabe su propósito, y si estoy además litigando con un tribunal técnico nada más, saber que yo puedo dejar pasar la objeción y después alegarla y conseguir que esa información sea sacada del proceso y el juez la tache y no la tenga en cuenta, y no arriesgarme a hacer eso ante un jurado, porque no sé el impacto que puede tener en la psiquis esa información irregular, y que después, por más que el juez le diga no lo tengan en cuenta, no sabemos si lo va a terminar teniendo en cuenta porque quedó ahí.
Eso es lo que Entonces, quería decir, que la gente, el juez dice, no lo tengan en cuenta, pero ya quedó. Y ya muchos quedó. abogados lo hacen en función de eso, para que quede. O sea, independientemente de que le van Igual. a señalar la objeción. ¿Sabe, doctor, que usted hizo algo, una referencia bien importante, cuando indicó de que los jueces no deberían preguntar? Porque realmente la verdad es traída por las partes, llámese fiscal, llámese defensor, que van a presentar cada uno su teoría del caso. Yo también parto del criterio, pues debido respeto, de que son discursos, porque uno al inicio lo que hace es ofertar lo que va a pretender desarrollar en el juicio. También yo generalmente le colocaba nombre al caso para tratar de llamar como estrategia frente a ese desarrollo, y que me permitía a mí adecuar la teoría del caso. Pero aquí en Venezuela, por ejemplo, los jueces tienden a preguntar, todos preguntan lo que es y lo que no es. Mucho más allá de eso, inclusive se convierten en buscadores de la verdad, justifican su pregunta en que ellos están buscando la verdad. Y yo digo, o sea, ¿cómo es posible que usted esté buscando la verdad si usted es un sujeto procesal? Si usted busca la verdad, pues realmente deja de ser imparcial, y tengo que recusarlo, objetarle al juez, aun cuando no está prohibido, cuando uno lo ha pretendido hacer, el escándalo total frente a ese desarrollo del juicio. Entonces, realmente pareciera que por más que se pueda implementar un sistema acusatorio, si cada parte no cumple con su rol y los sujetos procesales o el juez no entiende que él es un sujeto procesal, que él solamente de verdad va a tomar la decisión en función de lo que le digan las partes, porque para eso está la litigación, argumentar. O sea, muchos casos se pueden llegar a ganar sin tener la razón, dependiendo como tú tengas esa estrategia de litigación oral, cómo esté desarrollado el desahogo de las pruebas. Entonces, eso es bien importante, y le agradezco que escriba sobre ello, porque existe muy poca literatura formal de la cual uno pueda fundamentarse frente a esa realidad. Sí, y en esto el maestro Binder es sumamente claro, él tiene una lucidez envidiable, y él aborda en una obra que hizo para, no estoy recordando si fue para la Universidad Nacional de México o para la de Monterrey, bueno, fue en México, una obra que hizo, donde él refería que el juez comprometido con la verdad no es un juez que la sale a buscar, es un juez Claro. que lo va a exigir al fiscal, porque es él el que tiene que venir con la verdad. Yo tengo que después decirle, usted tiene razón, pero no salir a buscar la verdad, porque no tengo nada para buscar. Eh, un, una filmina que nosotros usamos en los cursos de capacitación reza la siguiente frase: al juicio oral no se viene a buscar nada, se viene a probar. Yo no puedo venir a tientas a querer encontrar información que no la sé. Y ese es uno de los pecados capitales del examen o del contraexamen, que lo llamamos la pregunta de más o ir de pesca. Sumamente prohibido, se lo tenemos a nuestros capacitados, ir a esa pregunta, por más tentación, por más tentador que esté. Y siempre pongo como ejemplo el caso de O.J. Simpson, cómo lo tentaron al fiscal adjunto a que le haga probar esos guantes de cuero ensangrentados que se habían achicado, y que tan hábilmente O.J. Simpson, con sus dotes actorales, sabiendo de que no le iban a entrar, hizo todo lo posible para que no entren, y allí surgió el lema, creo, más famoso en la historia de los procesos penales de juicio por jurado, que es: si no le caben, deben absolver. La verdad que si uno se pone a pensar un guión, creo que es perfecto el caso de O.J. Simpson en montones de cuestiones de estrategias penales en debate. Lamentablemente lo que no hay es una filmación o un trabajo sobre el voir dire.
porque fue el voir dire más largo de la historia de los juicios por jurados. Llevó casi 2 años poder conformar ese jurado. Y la verdad que hubiese estado muy, muy interesante poder acceder a todas esas estrategias y tácticas empleadas en su momento para poder alcanzar ese número mágico de ciudadanos que fueron a decidir. Otra frase de Binder, bueno, verán que soy muy seguidor de Alberto, pero bueno, es un referente, creo que a nivel latinoamericano superlativo en materia de litigación, y no estoy llevándome a la falacia de autoridad, ¿no? Sino que realmente es una autoridad en la materia, quien también dice, pobre de aquel que tenga al juez y al fiscal como acusador, ¿sí? Deberá tener a Dios como defensor. Realmente no hay forma de que todo el aparato estatal esté en pos de la persecución de la persona. Realmente resulta irracional, y muchas veces esta creencia de que el juez es instructor, nosotros podemos no ser parte o investigar con objetividad o imparcialidad. Si estamos llevando el trabajo de la imputación primaria y de la búsqueda y la pesquisa de evidencia, muchas veces me pone en situaciones de decir, ¿esto está realmente conforme al rol? Esto no debería estar haciéndolo el fiscal solamente y nada más que el fiscal, y yo controlar su labor. Es así. Y que va en contra también de lo que se pretende o lo que uno devela ante el sistema acusatorio, que es la constitucionalización del proceso penal y la desconfiguración de los no aceptar los roles o de pretender subsumir un rol, porque si queremos analizar más allá, cuando tenemos a un juez que se convierte en fiscal, pudiéramos, ¿verdad?, pensar de manera muy formal, o sea, sin creer, ¿verdad?, de que pudiera ser algo ilusorio, de que el juez está asumiendo no solamente la postura de alguien que no le corresponde o que pudiera ser tachado como una persona ignorante o interesada o una persona que debe ser recusada, sino tomar en cuenta de que hay una usurpación de funciones y es un delito que por lo menos en la legislación está considerada como un delito constitucional. Nos falta mucho, ¿verdad?, por recorrer. Doctor, el tiempo ha pasado a millón. Realmente Cata siempre tiene la intención de que el tiempo pase, porque siempre nos caracterizamos no solamente por los mejores temas, sino los mejores invitados. Realmente tenemos que hacer muchas catas como usted, catas que realmente, ¿verdad?, nos demuestren una estrategia de litigación oral. Muchas personas, como usted lo indicaba, se acostumbran los abogados a hacer términos, a hablar, o primero hablar cosas que ellos ni entienden, utilizar latinazos que ni saben para qué se aplican. Así lo escriben y así lo hablan, frente a ese desarrollo, sin olvidar que cuando uno está ante un juicio o ante una figura de argumentación, uno no está para solventarse el ego de uno o la soberbia de que uno es gran abogado o de que uno es mejor que el fiscal o como fiscal es mejor que el defensor. Realmente la intención es convencer al juez de que mi petitorio, de que mi teoría del caso tiene la razón, y lastimosamente los abogados se nos olvida en muchas oportunidades peleas tan absurdas que realmente demuestran que no existe una verdadera litigación oral y tenemos, ¿verdad?, mucho que aprender. Realmente voy a buscar su libro, ¿verdad?, para leerlo. Me encanta su postura, una postura llana, sincera, y realmente la comparto en lo que es la litigación y estrategias de litigación oral, y quitar ese mito de que preparar a un testigo no es que yo le vaya a decir lo que él señala, sino que significa la verdadera preparación que tiene el abogado frente a esa realidad. Unas palabras para que se despida solo por hoy de esta cata jurídica que ha sido encantadora, doctor, y un honor tenerlo en nuestra casa.
Un placer para mí, Ale, poder compartir con ustedes este ratito. Y bueno, yo de mil amores, encantado siempre de que podamos congeniar horarios, de estar y compartir. La verdad que a uno esto lo hace por amor, por pasión, lo hace por convicción, eh, y nada, tratar de llevar el proceso más justo a las personas porque son realmente quienes están destinatarios a esto y que reciban toda la mejor justicia, ¿sí? De las máximas ya del derecho romano, ¿no? De darle a cada uno lo que en derecho le corresponde. Y como usted señala, es el justiciable, también somos nosotros que en algún momento somos justiciables, pero sobre todo esa convicción que nos lleva a entender de que justicia sin humanización no es justicia. Entonces, si no estamos preparados para seguir capacitándonos o no estamos preparados para entender de que cada caso en particular es una historia de vida, pues yo creo que nos equivocamos de profesión, pero usted no se equivocó. Gracias por su excelencia, gracias por vestir a Cata de gala en este viernes de Cata Cultural. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo a su bello país. Muchas gracias. Nos vemos pronto.